Hola, en esta parte del tema vamos a estudiar la diferencia de potencial entre dos puntos A y B. Bueno, como ya sabéis, el potencial eléctrico lo podemos calcular con esta fórmula. El último día os dejé un ejemplo resuelto y aquí ya sabéis que Q es la carga en coulombios, D la distancia en metros y K en el vacío y en el aire es siempre este número. Bueno, eso ya lo vimos el último día. Y ahora vamos a ver la diferencia de potencial entre dos puntos A y B. Es igual al trabajo que tenemos que hacer para trasladar una carga desde el punto A hasta el punto B dividido entre esa carga. Si despejamos aquí el trabajo, pues lo podemos ver con el producto de Q por la diferencia de potencial. Bueno, yo creo que es mejor ver esto con un ejemplo resuelto. Vamos a usar, eso sí tenéis que saber, estas dos fórmulas, la de potencial eléctrico y también esta para la diferencia de potencial. Aquí en el libro tenéis un ejemplo resuelto, lo podéis leer. Aquí tenemos un sistema de cargas, como tenéis aquí en este cuadro, en esta figura. Y lo que nos pide el apartado A es calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, estos dos puntos. Y tenemos estas tres cargas aquí, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Bueno, como ya vimos el otro día, vamos a aplicar esta fórmula y por eso necesitamos saber la distancia de cada una de las cargas a cada uno de estos puntos. Por eso, como esto es un cuadrado, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras y ya tenemos estas distancias. Eso lo tenéis aquí. Realmente estamos aplicando el teorema de Pitágoras, eso creo que lo veis bien. Aquí ya veis que tenemos un triángulo rectángulo, podemos calcular esta diagonal y la distancia que tenéis aquí pues será la mitad de la diagonal. Eso lo tenéis aquí resuelto, bueno, solamente calcular la distancia. Y ahora, como nos pide calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, pues vamos a hacer el potencial de cada una de estas cargas primero en el punto A, y ese será el potencial en A, y luego calcularemos el potencial en B de cada una de estas cargas, haremos la suma y eso será el potencial en B. Por tanto, si nos fijamos aquí, pues aquí tenemos el potencial en el punto A de la carga 1. De esta carga 1, pues aplicamos esta fórmula que os he dicho, la fórmula que tenemos aquí, y solamente sustituir en la carga la distancia, eso es importante, la distancia de la carga 1 al punto A. Pues como son, lo tenéis que pasar a metros, acordaros, será 0,8 metros, pues aquí tenéis 0,8 aquí abajo, ¿vale? Y aquí tenéis la carga puesta en coulombios, eso acordaros, y pues ese será el potencial de la carga 1 en el punto A. Ya sabéis que el potencial se mide en voltios. Ahora, el potencial en 2 de la carga, el potencial de la carga 2 en el punto A. Pues tenemos que tener en cuenta esta distancia que ya lo hemos calculado con el teorema de Pitágoras y aplicar la fórmula. Para la carga 3 lo mismo, tendremos que hacer la distancia que hay desde esta carga hasta el punto A, que son 0,6 metros, como veis aquí, y aplicar la fórmula. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. Aquí tenéis un metro, ¿vale? Porque en la carga 2 está a 1 metro del punto A, ¿vale? Esta distancia es 1 metro, por eso nos sale la distancia 1. Y aquí hemos dicho 0,6 metros en la carga 3, ¿vale? Pues ya lo tenemos. Hemos calculado, lo tenéis aquí, el potencial de la carga 1, de la carga 2 y de la carga 3 hasta el punto A, ¿vale? Para eso necesitamos saber las distancias de Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3 hasta el punto A. Vale, entonces ya luego lo que tenemos que hacer es sumar, como hicimos en el ejemplo anterior. Sumamos todas esas cantidades y eso será el potencial en A, ¿vale? De ese conjunto de cargas, de estas tres cargas, ¿vale? El potencial en A de esas tres cargas es la suma de los potenciales. Y para B hacemos lo mismo. Ahora tenemos que hacer lo mismo, como tenéis aquí en las fórmulas resueltos. Pues ahora tenemos que hacer el potencial en B de cada una de estas tres cargas. Pues tenemos que saber las distancias que hay desde Q sub 1 hasta B, desde Q sub 2 hasta B,
y de tq sub 3 hasta b. Y eso lo hemos hecho aquí, ¿vale? Aplicamos otra vez la fórmula, sumamos los tres teniendo en cuenta los signos, ¿vale? Eso aquí no lo he dicho, pero ya sabéis que tenéis que tener en cuenta los signos. Sumamos teniendo en cuenta los signos y eso será el potencial en B, en el punto B del conjunto de esas tres cargas. Y luego para calcular la diferencia de potencial es solamente hacer potencial en B menos potencial en A. Y ese será la diferencia de potencial que la calculamos en voltios, ¿vale? Entonces ya tenemos la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Potencial en B menos potencial en A. Solamente hemos hecho todas estas operaciones con cada carga. Luego en el apartado B nos pregunta el trabajo que tenemos que hacer para trasladar una carga de 3 microcoulombios desde A hasta B. Pues para eso necesitamos aplicar esta fórmula que os he dicho, ¿vale? El trabajo para trasladar una carga desde el punto A hasta el punto B es igual al producto de la carga por la diferencia de potencial, que es la que hemos calculado aquí. Aquí ya la tenemos. Entonces solamente es sustituir aquí la carga y sustituir aquí este valor que lo hemos puesto ahora en notación científica. Y nos sale esta cantidad que, como es trabajo, ya sabéis que el trabajo se mide en julios. Entonces solamente aplicar esta fórmula, ya sabéis que aquí la carga que nosotros queremos trasladar desde A hasta B es de 3 microcoulombios, pues lo sustituimos aquí, 3 microcoulombios. Y ese será el trabajo. Fijaros que si queremos trasladar una carga desde el punto A hasta el punto B, tenemos que hacer el potencial en B menos el potencial en A, ¿vale? Siempre potencial en B menos potencial en A. Si fuera trabajo, calcular el trabajo desde B hasta A, pues sería potencial en A menos potencial en B. Eso es solamente aplicar la fórmula. Bueno, este es el ejemplo que tenéis aquí del libro resuelto.